Buenas de nuevo. Vamos a hacer hoy un ejercicio de examen también. Este es un ejercicio de examen como pueden ver, es de cargas también. Por lo tanto, dice lo siguiente: 5 cargas puntuales positivas Q, están igualmente espaciadas en un círculo de radio R, ¿vale? Calcular la fuerza eléctrica que experimenta una carga Q en el centro, es decir, hay una carga Q en el centro, es decir, tenemos aquí rodeadas todas estas cargas y estas cargas afectan a un punto de una carga que se sitúa en el centro, ¿vale? Entonces, por tanto, nos piden, por tanto, que calculemos la fuerza resultante de todas estas cargas que van a afectar a una quinta que se encuentra en el centro de esa semicircunferencia, ¿vale? Entonces, para proceder a esto, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿vale? Antes de proceder, tenemos que pensar lo siguiente. Esto se trata de un ejercicio en donde tenemos que aplicar la sumatoria de todas las fuerzas. Por lo tanto, por definición, la sumatoria de todas las fuerzas será por todas las cargas partido R cuadrado, ¿vale? Y en su correspondiente vector, ¿no? En este caso, pues, podría ser una componente Y, podría ser J, podría ser K, ¿vale? Ahora voy a explicar esto más en detalle, ¿vale? Por tanto, primeramente lo que vamos a hacer es utilizar este pequeño dibujo. El dibujo es principalmente clave, en este caso. Vale, tenemos este dibujo. Ese es el dibujo que nos dan. Y entonces tenemos que hacer lo siguiente. Vale. Antes de proceder a nada, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Cómo van a afectar esas cargas? ¿Cómo vectorialmente van a afectar? ¿Cómo va a ser la dirección? ¿Vale? Entonces, si pensamos lo siguiente, es decir, si cogemos y voy a cambiar de color, por ejemplo, voy a poner este, ¿vale? ¿Cómo va a afectar, por ejemplo, la carga que está en vertical? ¿Cómo van a afectar? Pues van a empujar, sus vectores serán los siguientes. Van a coger, ¿vale? Y van a empujar. Vamos a ponerlo mejor. Voy a ponerlo. ¿Vale? Van a empujar. Ese va a empujar. Este también empujará. ¿Vale? Esos dos van a empujar. ¿Cómo van a actuar el resto? Pues de la siguiente manera. Pero previamente, si nosotros observamos estos dos vectores, se anulan. Es decir, estos dos vectores se anulan entre sí, no afectan. Por tanto, estos dos vectores se anulan. No funcionan, es decir, no van a afectar puesto que sus efectos se anulan. ¿Cómo van a afectar el resto? Pues, por ejemplo, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, esta que es más facililla, pues esta afectará de la siguiente manera. Cogerá, empujará. Las otras dos que nos quedan, pues será, empujarán así y empujarán así también, ¿vale? Serían eso. Entonces, si nosotros intentamos, si la resultante va a ser la siguiente, tendríamos un vector de estas características con otro vector que, por ejemplo, vaya así, y otro vector que irá así también, ¿vale? Eso sería esos vectores. Vale, pues vayamos a ver quiénes son esos vectores. Por ejemplo, vamos a poner que esto es la fuerza que digo yo, por ejemplo, esto va a ser la fuerza que va a actuar 1, va a ser esto la 2,
esta va a ser la F3. Tendríamos que calcular la F1, la F2 y la F3. ¿Cómo podremos sumarlo vectorialmente? Para empezar, para sumar vectorialmente estos vectores tenemos que descomponerlos previamente, ¿no? Habría que hacer una descomposición. ¿Cómo descomponemos? Pues este vector se descompondrá de la siguiente manera, ¿vale? Es decir, esto vendrá así, ¿vale? Y sumará una componente y tendrá otra componente vertical, ¿vale? El otro vector, ¿cómo se descompondrá? Vamos a buscar un color más adecuado, por ejemplo este. ¿Cómo vamos a descomponer el otro? Pues el otro vector, el que está el otro, se va a descomponer en un vector así y otro así, ¿no? Ahí tendrían esos componentes, ¿no? Entonces, si nosotros simplificamos esto, si simplificamos estos vectores, tendríamos los siguientes, ¿no? Tendríamos, por una parte, tendríamos que sumar, voy a poner ya como resultado los vectores. Tendríamos que sumar ese, sumar ese también y sumar esto. Puesto y entonces ya los tenemos descompuestos los vectores, ya se pueden sumar horizontalmente y verticalmente, que son más fáciles, vale. Este vector se nos va a anular con este, vale, y se van a sumar solo estos tres vectores. Entonces esto es lo que tenemos que calcular, vale. Por lo tanto, tendríamos como resumen pequeño de todo esto, ¿no? Es decir, tendríamos la descomposición de estos vectores en sus componentes ortogonales, ¿vale? Para sumarlos más sencillamente, hemos visto que se anulan entre sí, ¿vale? Los vectores verticales y los vectores horizontales, ¿vale? Ahora, ¿cómo calculamos, cómo llegamos hasta esto? Pues lo siguiente, partimos trigonométricamente de esto, ¿no? Es decir, ¿vale? Al estar situados, obviamente, en este punto formarán un ángulo de 45 grados, es decir, tendríamos aquí 45 grados, y por simetría el otro también, al estar situado, formará también respectivamente 45 grados, ¿vale? ¿Cómo descomponemos? ¿Vale? Como podréis ver, aquí he descompuesto esto también en componentes f sus 2 y f2x, y ¿vale? Y la otra componente f sus 1, ¿vale? Y respectivamente las otras, ¿vale? Vamos a calcular, por ejemplo, vamos a formular primeramente la fórmula que deberíamos poner de manera adecuada, es decir, la sumatoria de todas las fuerzas en x debe ser igual a f2x, a f sus 2x, más f3x, más f1, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿quién es f2x? Pues f2x será lo siguiente, f2x es esta fuerza, f2 multiplicado por el coseno de 45 grados. ¿Quién es f2? f2, por la definición, es k de, es decir, la carga que afecta por la carga que se encuentra en el centro, ¿no? Partido r cuadrado, ¿vale? Multiplicado por coseno de 45 grados, ¿vale? Ahí tenemos uno. ¿Quién es f3x? f3x va a ser lo mismo, va a ser f de 3x por el coseno de 45 grados. 45, eso sería cursos de
sería la misma expresión, ¿vale? Por definición, porque tenemos aquí la misma carga que afecta a una carga Q, ¿vale? Q minúscula, y además por el coseno de 45 grados, ¿vale? Por tanto, si notamos aquí, todo esto es la misma expresión, por tanto podríamos haber simplificado diciendo lo siguiente, ¿no? El doble de f de 2x más f1, puesto que esto es igual, es decir, estos son iguales en módulo, ¿vale? Entonces, pues vamos sabiendo, por ejemplo, que esto, por ejemplo, q de q partido r cuadrado, y sabiendo que el coseno de 45 grados es raíz de 2 partido 2, pues simplificamos un poco más, ¿no? Es decir, ponemos raíz de 2 partido 2. Vale. Ahora ya tenemos esta expresión, tenemos el doble y tenemos aquí los respectivos resultados. Nos faltaría calcular quién es F1. Pues F1, ¿vale? F1, habíamos dicho que es esta de aquí, en la que se encontraba horizontalmente, va a ser la siguiente expresión. Pues va a ser la constante K por Q, por el Q que hay ahí, por la distancia R, en este caso sería el radio, ¿no? Voy a poner como radio minúscula, pero también lo suyo sería haber puesto con radio mayúscula. Sería esa expresión, ¿no? Pues una vez que tenemos todo esto, tenemos esto que es el resultado y esto, lo único que tenemos que aplicar a la fórmula general, ¿no? La sumatoria de todos los elementos en X será la suma de 2 veces F2 de X. ¿Quién es f de 2 de x? F de 2 de x es esto. Es decir, tenemos K, vamos a ponerlo bien, 2 por K de Q de R cuadrado por radio de 2 partido 2, ¿vale? Tenemos 2 por F sub 2 de X aquí, más F1. ¿Quién era F1? Pues F1 es esta expresión de aquí, que es Q de Q partido R2, ¿vale? Vamos a simplificar un poco, pues este 2 se nos va con este 2, ¿vale? Y por tanto, quedaría lo siguiente. Quedaría que si sacamos factor común, además, se quedaría como lo siguiente. Sacando factor Q por K, K que en ambos términos, y Q mayúscula y Q minúscula y R también se presentan en ambos, por tanto sería Q mayúscula partido Q minúscula por R cuadrado. ¿Qué nos queda? Pues el radio aquí, el 2 al cuadrado, 2 raíz cuadrada de 2, más la unidad de eso, puesto que hemos sacado, ¿no? Por tanto, quedaría esto. Esto sería la sumatoria en f de x. Esto sería la solución. Pues si comprobamos eso, efectivamente tenemos que aquí se ve claramente, y además nos dice que la componente se encuentra en X, es decir, tiene dirección en X. Por tanto, esto es solución, ¿vale? Esto es la solución. Solución que tiene es A.